Queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo en que se encuentran. Siempre es particularmente grato estar con ustedes en estos cursos de historia del Centro Ruso. El día de hoy vamos a estar viendo la interesantísima tercera sesión del curso Historia Colonial de Venezuela, de provincia a Capitanía General. Y vamos a estar viendo una sesión que es de las paradigmáticas, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la conquista del territorio. Vaya que no es tarea fácil poder hablar sobre la conquista de Venezuela de una manera tan sencilla, porque vaya que hay una gran cantidad de situaciones, de datos, de entretelones que nos hace que tengamos muchas veces que postergar la sesión y darla en dos sesiones, lo que a veces teníamos pensado dar en una, ¿no? Entonces, lo más probable, porque yo conozco cómo es la cuestión, es que no vamos a poder agotar la conquista de Venezuela en una sesión, a pesar de que eso es lo que tengo yo presupuestado, ¿no? Y por tanto, de ser así, no desesperen, no se asusten. Vamos a tener en la siguiente sesión el final de la conquista. Sobre todo porque hay un tema que a mí me gusta mucho tratar con particular cuidado, con mano muy delicada, que es el tema del dorado. Entonces, el tema del dorado, existieron tantas expediciones que lo buscaron, parece que en efecto dieron que se encontraba aquí, que por tanto me gusta mucho hablar en torno a lo que viene a ser los propios planteamientos, ¿no? La propia creencia de los hombres de esa época sobre esta ciudad legendaria para nosotros hoy en día. Entonces, bueno, no se preocupen si no podemos agotar el tema de la conquista porque hay muchísimo que hablar. Igualmente, les recordaba, bueno, esta ha sido una semana que ha tenido de todo. A veces hacer esto desde Venezuela es muy complicado, ¿no? Tal cual como les señalé, el día lunes, cuando tocaba esta sesión, he llegado yo con una cefalea gigantesca a mi casa, luego de pasar toda una mañana y buena parte de la tarde intentando hacer un trámite totalmente sencillo en cualquier parte del mundo de una oficina pública, pero bueno, hacerlo en Caracas ya es otra cosa, ¿no? Entonces dije, bueno, yo con este dolor de cabeza, de verdad que no puedo dar clases, o sea, me va a reventar la cabeza, necesito acostarme, necesito relajarme, porque no puedo, ¿no? Y bueno, el día de ayer, tal cual, como les conté, un bajón de luz. Entonces, bueno, nada, estamos el día de hoy en que nada más ha llovido mucho, ha habido alguna clase de conflicto con el internet, pero no ha pasado nada, entonces, bueno, vamos a dictar esta sesión antes de que pase algo. Por lo tanto, vamos de una vez a comenzar a compartir pantalla y de este modo iniciar pues esta nueva sesión de Historia Colonial de Venezuela. Entonces, en nuestro curso de Historia Colonial de Venezuela, de provincia a Capitanía General, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la conquista de Venezuela, o al menos, como les digo, lo que probablemente va a ser la primera parte, ¿no? A ver, en la primera sesión nosotros vimos lo que había sido la historia de España hasta el momento de la conquista de América, ¿no? Obviamente lo vimos desde una perspectiva razonable, un resumen bastante razonable, porque es totalmente imposible ver en profundidad en una sola sesión. La historia de España es complejísima, pero bueno, allí nos acercamos un poco nosotros a entender qué era España en ese momento. Observamos lo heterogéneo que ya habían sido los pueblos que se encontraban dentro de la península ibérica durante cientos, miles de años, y ahora veíamos cómo España, o al menos como la península ibérica en particular, estos dos grandes reinos, Castilla, León y Aragón,
tenían una primacía sobre la península, ¿no? También observábamos entonces que precisamente iban a emprender la campaña de Granada, es decir, iban a comenzar aproximadamente en el año 1482, en una campaña que iba a llevarlos en el año 1492 a poder tomar la ciudad de Granada, ¿no? Y por tanto acabar totalmente con el último reino nazarí, es decir, el último reino de credo musulmán en la península ibérica. Cristóbal Colón llega por estos años, precisamente, estos años en los cuales estos dos reinos que están unidos por el matrimonio de don Fernando II de Aragón y doña Isabel I de Castilla, no tienen en mente otra cosa más que poder conquistar el reino nazarí de Granada. Claro, la cabeza andante, por decirlo de alguna manera, la lleva precisamente es doña Isabel I de Castilla. Ojo que ese reino de Castilla que se está expandiendo hacia Granada, ¿no? Y tal cual como se suele decir, muchas veces uno cree que Fernando II mandaba o algo así porque él era el hombre. Eso es una locura, ¿no? O sea, mira, hay un dicho en la época que dice que tanto monta la reina como monta el rey. Entonces, Isabel la Católica, una mujer impresionante para su momento histórico, bueno, en general, una mujer impresionante, ¿no? Me refiero a ser humano, en general, un ser humano impresionante, era capaz de, estando embarazada, estando con alguna complicación de salud, ir a los campos de batalla, seguir cumpliendo el rol durísimo de madre y de esposa que le imponía la iglesia en su momento, pero también seguir despachando los asuntos de Estado de su amado reino de Castilla. Entonces, bueno, Isabel prestaba atención absolutamente a todo lo que pasaba, y es así como en el año 1486, en plena campaña de Granada, va a llegar este hombre, ¿no? Este hombre que puede parecer díscolo, extraño, extravagante, con ideas alocadas, pero bueno, este hombre llega llamado Cristóforo Columbus, ¿no? La castellanización es Cristóbal Colón, y le propone a los reyes católicos, en particular a doña Isabel I de Castilla, la posibilidad de conseguir nuevas rutas comerciales. Bueno, la reina le dice, mira, veo que más has venido para acá porque ningún otro reino te ha apoyado, pero no me parece que está mal. Yo voy a intentar apoyarte, pero ahorita no tengo cabeza para eso. Ahorita el punto es acabar con el sultán Boabdil, ¿no? Por tanto, ahorita no te puedo apoyar. Sin embargo, ella lo deja como en una especie de espera. Le dice a Colón, bueno, espérese usted, cuando haya condiciones, cuando se acabe este conflicto, yo voy a intentar apoyarlo. Colón espera. Hay momentos en los cuales Colón se ofusca, siente como que la expedición nunca va a partir, a veces toma la actitud de irse, ¿no? Pero Isabel constantemente le llama a su lado, Isabel le dice que si lo va a apoyar, que se espere un poquito, no sea impaciente, que se va a llevar en efecto a cabo su empresa en su momento. Y en efecto ocurre, porque ya habiendo sido tomado el reino nazarí de Granada, ya existiendo ahora lo que venía a ser la perla de la corona de Castilla para doña Isabel, ahora lo que hacía falta era que Colón pudiera emprender su viaje y si podía conseguir algunas nuevas rutas comerciales, pues qué cosa más maravillosa. De este modo, Cristóbal Colón es apoyado económicamente por la reina Isabel. Hay una tradición que dice que la reina empeñó sus alhajas, ¿no? Que empeñó sus alhajas, que empeñó sus joyas, para que Colón pudiera ir, porque el reino estaba totalmente arruinado luego de 10 años de guerra en contra de Granada. Pero bueno, también es posible que haya sido más bien doña Isabel que haya podido conseguirle financistas a Cristóbal Colón para que pudiera partir. Y en efecto, Cristóbal Colón termina saliendo, ¿no?, a buscar estas nuevas rutas comerciales. Claro, Colón planteaba que la Tierra era redonda. Sobre eso también hay cualquier clase de hipótesis al respecto. Hay quien señala que probablemente ya en la época no parecía o no sonaba como una locura. Lo que sí sonaba como una locura era conseguir algo por allá. Eso es lo que sí pareció una locura, era que tú pudieras toparte con algo, ¿no?
Porque recuerden ustedes que desde la antigüedad se hablaba de que si tú te ibas por una parte del mundo, pues te caías a la nada. Probablemente no ibas a llegar a ningún sitio, y bueno, entonces era más o menos como un camino a la muerte segura. Es por eso que Cristóbal Colón parte en un primer momento, pues sí parte con algunos marinos técnicos, ¿no? Pero también le dan en este primer viaje eh, una gente que se vaya con él en el barco, ¿no? Que no parecen ser los más capacitados. Hay quien dice que lo que se hace es darle a condenados a muerte a Colón, que bueno, como estaban condenados a muerte, de todas maneras, pues mira, que no mejor conseguían algo, ¿no? Lo que quiero explicarles es que independientemente de que algunos marineros que se hayan ido con Colón no tuvieran la mejor fama, no en todas las tripulaciones de navíos había gente con la mejor fama. De hecho, era bastante común que los cocineros, los que estaban en cubierta, los vigías, muchas veces no eran hombres con la mejor reputación, ¿no? Pero lo que no es verdad es lo que se ha pretendido decir muchas veces, que hacia acá, hacia estas tierras, nada más vinieron puras prostitutas y puros malandros que sacaron de las cárceles y por eso es que somos así. Porque eso yo lo he escuchado. Eso no tiene absolutamente nada de verdad. Lo que ocurrió sencillamente, bueno, miren, este primer viaje en cual parecía una expedición particularmente aventurada, parecía que era probable que no se llegara a ninguna parte, pues hubo alguna reticencia por parte de marineros más avesados y buena parte de la tripulación entonces no era la gente más honesta. Pero, como le digo, primer viaje, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que esto no es una sesión sobre Cristóbal Colón o sobre la conquista en general, pero sabemos que Cristóbal Colón tenía unos cálculos y había dejado los cálculos hasta cierto día. En algún punto siguen observando océano, 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 océano y no llegan a nada. Y esa gente se asusta, pues esa gente dice, en efecto, este hombre nos trajo al fin del mundo, nos vamos a morir o peor aún, vamos a tener que comenzar a comernos entre nosotros mismos. A ustedes les puede parecer que esto es una locura, pero no, ¿eh? A lo largo de la historia de marina, por decirlo de alguna manera, ha habido muchos casos en los cuales los marineros que se encuentran perdidos en el océano y están dentro de un barco llegan a caer en la antropofagia. Esto no es una locura. Pero los marineros de Colón no tienen que llegar a esto porque en efecto llegan a tierra. Sabemos muy bien que Rodrigo de Triana grita tierra, tierra, y bueno, llega a tierra. Y Cristóbal Colón está súper contento, está súper feliz porque en efecto pudo llegar a tierra. Ahora bien, el plan de Colón era darle la vuelta al mundo y caer en la India, ¿no? Claro, él pensó en un primer momento que en efecto podría haber caído en un archipiélago de la zona, lo que habrá creído Cristóbal Colón, ¿no? Hoy en día sabemos que estaba totalmente errado, pero claro, en esa época, mira, Colón no sabía realmente dónde estaba llegando. Colón, sin embargo, triunfa, es decir, consigue tierra, consigue gente, y bueno, en este archipiélago él logra volver a Castilla ahora como un gran ganador. O sea, Colón, que pasaba de no ser más que un emprendedor de una locura, de un planteamiento que quizás jamás se iba a dar, ahora Colón era un hombre que era un triunfador, ¿no? Se ha nombrado virrey, se firman con él unas capitulaciones especiales en las cuales se le da dominio y se le da un porcentaje sobre lo que vaya logrando. Y así como Cristóbal Colón va a hacer varias expediciones. Ojo que Cristóbal Colón tampoco que va a llevarse demasiado bien, ¿no? En su momento con la corona, aquí tenemos esta pintura de, se supone Colón llegando a tierra, ¿no? Allí en lo que se conoce como el descubrimiento de América. Pero Colón no siempre va a llevarse demasiado bien con la corona. De hecho, Colón va a tener muchas relaciones complicadas. Hay cosas que a la reina no le van a gustar de Colón. Por lo menos Colón pretendía esclavizar a los indígenas independientemente de quiénes fueran. La reina Isabel no está de acuerdo con revisar que los indígenas sean esclavos, son personas no pueden ser esclavos.
también cuando Colón en el propio archipiélago puede llegar a ser gobernador en calidad de virrey, se le acusa de tiranía, se le hace precisamente un juicio de residencia en España. Vamos, que a Colón no le va necesariamente bien. Pero Cristóbal Colón, en lo que va a ser su tercer viaje, más allá de lo que es su figura, que como digo es interesantísimo, va a llegar a tierra firme. Y él se va a dar cuenta que es tierra firme porque va a conseguir un río. Va a decir, esto parece una tierra mucho más amplia que una isla, ¿no? Colón habrá sabido la magnitud de los espacios que él descubrió. Es muy complicado poder deducirlo, ¿no? De hecho, cuando Colón llega, imagínense ustedes lo perdido que está, que él piensa que llegó a Zipango, a Japón. Está totalmente perdido. O sea, él de verdad piensa que está por allá por el oriente. No, se topó con un continente nuevo, ¿no? Y es aquí, queridos amigos, cuando tenemos entonces lo que va a hacer el descubrimiento de tierra firme. Luego veremos en las próximas sesiones cómo comenzaron a ser llamadas las provincias de ultramar en España y cómo fueron cambiando en el tiempo sus denominaciones. Pero aquí llega tierra firme, ¿ok? Cristóbal Colón, aquí llega el continente plenamente dicho. Entonces, el primer lugar exactamente al cual llega el imperio español al momento de llegar a Nuevo Mundo, ¿no? De llegar al continente, es en efecto en Venezuela. Claro, Cristóbal Colón llega a la parte más septentrional del continente, y esto hace que al año siguiente salga una nueva expedición, pero esta expedición va a ser comandada más bien por el piloto Alonso de Ojeda. Va a ir con el navegante italiano Amerigo Vespucci, castellanizado Américo Vespucio, y con Juan de la Cosa, ¿no? Y van a llegar también a esta tierra en el año 1499. Ahora bien, es aquí cuando surge el propio conflicto con el origen del nombre de estas tierras venezolanas. Y vamos a observar. Se supone que ellos cuando llegan a el Golfo de Venezuela, ¿no? Hoy en día conocemos como el Golfo de Venezuela, ellos observan unas casas que se encuentran suspendidas sobre el agua, estos palafitos, ¿no? Y se supone que al florentino Vespucio, esto le recuerda de alguna manera a Venecia. Entonces, utilizando una palabra del castellano y utilizando una terminación popular del castellano, se llama o se dice que esto es una Venecia de poca monta, ¿no? Una Venecia de esta gente que se encuentra en un estado primitivo, vamos a decirle Venezuela. Pero en la época, en lo que podríamos considerar uno de los documentos geográficos de ese momento histórico del siglo XVI, hay un conquistador y geógrafo español llamado Martín Fernández de Enciso, que él nos escribe otra cosa. Entonces, yo se los traje para que ustedes lo lean conmigo, que ustedes vean qué es lo que dice Martín Fernández de Enciso sobre el nombre de ese sitio. Entonces, dejamos de compartir esta pantalla. Entonces, que digamos que en la suma geográfica de Martín Fernández de Enciso, vamos a ponerlo un poquito más grande porque realmente es que está en el idioma de la época, está en el castellano de la época y no es de fácil lectura. Ok, aquí está.
así porque no se está leyendo. Ok, aquí está. Ajá. Aquí observamos, ¿no? Sigan el mouse que yo les estoy colocando, ¿ok? Ven el mouse ustedes por aquí moviéndose seguramente en esta página 144, ¿verdad? Veamos. Él dice, entre estos dos cabos le hace un golfo de mar en figura cuadrada y al cabo de Coquibacoa entre no sé qué dirá, entre este golfo, otro golfo pequeño en la tierra 4 leguas. Y al cabo de la cerca de la tierra está una peña grande que es llamada encima Bella, y encima de ella está un lugar de casas de indios que le llaman Venezuela. Aquí está. ¿Mm? Claro, es castellano antiguo, un poco complicado leerlo, ¿no? Pero aquí está. O sea, él lo llama Venezuela. Se supone que los naturales lo llaman Venezuela. Entonces, bueno, yo muchas veces no creo que debamos irnos necesariamente por una sola tesis. Entonces podemos ser un poco eclécticos, ¿no? Bueno, es bastante probable que los naturales lo llamaran Venezuela. Es bastante probable. Y que a Vespucio le haya parecido esto como bueno, una Venezuela, ¿no? Una Venezuela, una Venecia, como comentan algunos de poca monta. Esto puede perfectamente haber ocurrido y esto de ninguna manera tiene por qué agravar, ¿no? nuestra creencia en torno a Venezuela. Sencillamente son hombres de la época. Son hombres de la época que están llegando a la nada, a unas tierras inexploradas, y bueno, están haciendo una asociación. No tiene entonces absolutamente nada esto de extraño. Ok. Luego tenemos que precisamente por esta misma época, Alonso de Ojeda, en lo que va a ser precisamente un territorio de la Guajira, por esta zona, va a fundar la primera ciudad fundada en territorio ya en continente americano, que va a ser la población de Santa Cruz en 1502. Por supuesto, esta población va a tener una vida extremadamente corta, no va a ser una vida particularmente longeva, pero este se supone que es el primer poblamiento que ocurre en estas tierras en 1502. Que es muy interesante en torno a la figura de Américo Vespucio. Es que precisamente Américo Vespucio va a realizar un dibujo, un mapa de estos nuevos territorios que están consiguiendo. Este mapa él lo va a enviar a un buen amigo, ¿no? Curiosamente este mapa va a caer en manos de un alemán que va a colocarle, una vez que realiza la cartografía del mundo, ahora añadiendo estos nuevos territorios, el nombre de Américo a estos territorios, por tanto le va a colocar América, ¿no? Entonces es totalmente incluso azaroso el nombre del continente por Américo Vespucio, que fundamentalmente está haciendo el mapa, ¿no? Pero no es que Américo Vespucio haya llegado primero, ni siquiera que Américo Vespucio haya sido una figura fundamental o trascendental, es que, bueno, es algo, como les digo, incluso azaroso, ¿no? Por esto que posteriormente vamos a conseguir gente que en los siglos posteriores quería de alguna manera retribuirle a Colón haber sido el primero en llegar, y por eso que vamos a ver que se van a fundar el Distrito de Columbia, la República de Colombia, entre otras cosas. Bastante interesante, ¿no? Ok. Vamos a comenzar entonces a ver aquí qué va a pasar en estas tierras. Primero hayamos observado, ¿no?
La reina doña Isabel I de Castilla les había puesto bravísima con Cristóbal Colón y le había dicho, señor, usted de ninguna manera va a estar esclavizando indígenas. Los indígenas son mis súbditos y por tanto, entonces usted no los puede esclavizar, ¿no? Claro, como les digo, esto a Cristóbal Colón no le agrada demasiado, pero bueno, la reina incluso busca asesoría, eh, no solamente jurídica, sino también eclesiástica en la época. En efecto, los indígenas no se pueden esclavizar, son seres humanos. Luego, en lo que va a ser la bula intercoetera, que dicta el Papa Alejandro VI para dar en dominio a estos territorios a el legítimo soberano de Castilla, se establece como contraprestación evangelizar a los indígenas. Luego, si ellos no evangelizan a los indígenas, no van a ser los legítimos que puedan tener legítimo dominio sobre estas tierras. Ok, esto puede sonar muy sencillo, pero realmente no lo es, porque tal cual como vimos en la sesión pasada, estas tierras eran totalmente desconocidas por estos europeos. Adicionalmente a ello, los indígenas conocían claramente sus terrenos, pero había tribus particularmente bélicas. Entonces, los reyes de España, en este caso, mandan expediciones para comenzar a realizar asentamientos y evangelizar a unos indígenas que se encontraban en su casa y que prácticamente en su totalidad no querían pasar a ser súbditos de este reino lejano y de esta gente que se vestía extraña, ¿no? Por supuesto que esto va a traer una gran cantidad de conflictos entre los indígenas y los españoles, ¿no? Sin embargo, también observábamos nosotros, y es por eso que fuimos tan extensos en nuestra primera sesión de Historia de España, es que los españoles ya estaban de alguna manera habituados a tener contacto con otros pueblos. O sea, los españoles estaban de algún modo habituados, gracias a estos 8 siglos, a estos más de 8 siglos de contacto con los musulmanes, a poder moverse entre distintos credos y creencias, y por lo tanto, aun cuando eran cristianos del momento, podían ser un poco más abiertos, ¿no? En cuanto a estos planteamientos. Es por esto que dense cuenta lo que están planteando los españoles. O sea, no es una cosa absolutamente usual. Ellos están planteando volver a todos estos indígenas, que son una raza totalmente distinta, cristiana, y hacerlos leales súbditos de su majestad católica. O sea, esto no es una cosa, no es una cosa normal. Y les digo que no es normal porque posteriormente cuando comiencen los grandes emprendimientos para la conquista de gente como los ingleses, como holandeses, franceses, ellos van sencillamente a ir a arrasar y aniquilar a los naturales, porque son razas distintas, son paganos. Ellos de algún modo se sienten legitimados para poder aniquilarles, arrasarles, exterminarles. Entonces nunca va a ser un planteamiento para ellos el que no pueden matar indígenas. Va a ser normal para ellos. O sea, suena horrible, suena espantoso, pero es lo que está pasando en la época. En cambio, dense cuenta que los españoles están recibiendo este leal título siempre y cuando puedan evangelizar a esta gente. Y lo que van a hacer ellos entonces es un proceso de evangelizar a esta gente, en la medida en que se pueda, obviamente, ¿no? Y es porque ya desde las primeras incursiones que comienzan a existir en el continente, posteriormente ya de Colón, que Colón entra en desgracia, pierde esta capitulación de Santa Fe, etcétera, vamos a observar que es que hay indígenas que no te la ponen fácil. O sea, hay indígenas que son muy salvajes, que son muy violentos, y además comen gente. Eso es un problema particular, ¿no? O sea, no solamente que sean paganos, es que son caníbales. Entonces, no era nada sencillo, y les pido una vez más, para poder entender la historia, uno tiene que de alguna manera poder empatizar con las personas, te guste o no te guste. Pero tú no puedes solamente leer hechos que hacen otros y sacándolos de contexto, porque a lo mejor te van a parecer horribles, ridículos, innecesarios. Pero si tú te encuentras en el contexto de esa gente, o sea, esa gente viene saliendo de la Edad Media.
Para esa gente, los fundamentos religiosos lo son todo. Y de pronto llegan a un sitio en el cual hay unos hombres que no solamente es que andan desnudos, sino que además se pintan y que se comen a otras personas y que veneran a otras deidades que claramente para estos hombres son Satanás, se imaginarán que ellos sienten que están llevando adelante una campaña por la religión, haciendo que estos hombres dejen de ser paganos para poder convertirse. Pero por supuesto que mientras había tribus que de alguna manera podían llegar a arreglos o podían eh, comprender lo que le planteaban los españoles desde su perspectiva, no estoy diciendo que algunos sean buenos o malos, estoy diciendo lo que está ocurriendo, ¿no? Había tribus como los caribes que sencillamente se los comían, o sea, los mataban, los masacraban a todos, los engordaban y después los engullían. Entonces, esto hace que por la época los monarcas católicos tengan dos clasificaciones de indígenas, ¿no? Los guatiaos, que son indígenas tranquilos, indígenas pacíficos, indígenas que se pueden convertir, y de hecho bauticen y evangelizan a muchos de ellos, y lo vamos a observar en la sesión en que hablemos sobre los distintos tipos de clero, ¿no? Porque así como llegaron para acá, estos aventureros conquistadores con sus arcabuces, con sus manoplas, con sus mástines de guerra, es tan importante la presencia de los sacerdotes, porque los sacerdotes a través de la religión van a poder entonces también comenzar a transformar una gran cantidad de tribus en cristianos, y esto va a facilitar en muchos aspectos lo que podrían haber sido grandes batallas que se van a estar dando en el momento, ¿no? Entonces, bueno, esto está ocurriendo en este momento, y entonces a los indígenas que no se reducen, que son belicosos, los llaman los caribes. Claro, no todos los indígenas, como observamos en la sesión pasada, que eran belicosos, eran caribes. Había unos indígenas que no necesariamente pertenecían a la línea de los caribes, pero también eran belicosos, ¿no? Sin embargo, bueno, imagínense ustedes, estos españoles de esta época, que cuando me refiero a españoles me refiero a todos los europeos que vienen para acá del bando de España. España tenía dominio sobre Italia y no son pocos los italianos que vienen para estas tierras en nombre de España, ¿no? Entonces, ustedes se imaginarán que yo no se paraban a preguntarle a cada indígena, disculpa, ¿tú de qué etnia eres? Me parece muy interesante porque esta vacía que tú haces, pues muestra, o sea, no les interesa en lo absoluto. O sea, ¿eres bravo o no eres bravo? ¿Te reduce o no te reduce? ¿Quieres dejar de llamarte, no lo sé, Trapoco para llamarte Juan? ¿Sabes? Eso es lo que a ellos les interesaba, ¿no? Y bueno, es así como observamos que comienza este proceso. Este es el deber ser del proceso de la conquista. Ahora bien, el gran problema con los hechos históricos es que no son llevados a cabo por dioses, ni por angelitos, ni por niños de pecho, ¿no? El gran problema con esta clase de proyectos es que son llevados adelante por hombres. Hombres que en ocasiones tienen, pero absolutamente que la peor de las intenciones. Y los conquistadores, que eran estos aventureros, que de una vez estaban ya convencidos de que iban a ir a arriesgar su vida y que a lo mejor terminaban o con alguna cantidad de flechas emponzoñadas, clavadas en su cuerpo, terminaban ahogados, comidos por algún animal salvaje, víctimas de un sacrificio caribe, etcétera. No eran hombres precisamente blanditos. O sea, no eran hombres que de alguna manera iban a llegar con un corazón sumamente bondadoso. Al contrario, son hombres duros que van a intentar por todos los medios saltarse todas las normas que van a comenzar a dictar los reyes ibéricos para poder comenzar a hacer este proceso, ¿no? Esto que se llaman las leyes de Indias, que fundamentalmente eran para proteger a los indígenas. Los conquistadores en gran medida van a intentar saltarse, van a intentar exactamente no cumplirlas, ¿no? Y entonces vamos a tener durante todo este tiempo una tensión importante entre lo que hacen los indígenas aquí, los conquistadores y lo que dice el rey. Para muchos conquistadores era particularmente injusto que el rey pretendiera que le dieran determinado trato a los indígenas
cuando los indígenas eran tan difíciles de trato, ¿no? Entonces, pues, ellos decían que para el rey era muy fácil estar diciéndoles que trataran a los indígenas bonitos, que intentaran evangelizarlos y toda la cosa, mientras él estaba muy tranquilo sentado allá, ¿no? Mientras que ellos estaban aquí peleándose con estas tribus que no querían reducirse de ningún modo. Es así, queridos amigos, como vamos a obtener que también los monarcas españoles obviamente pretendían un rédito, ¿no? O sea, ellos pretendían claramente una recompensa por lo que estaban logrando en estas tierras. Evidentemente, con una perspectiva de la época que va dentro del fenómeno del metalismo, que es una corriente del mercantilismo que se encarga de tener como concepción económica el almacenar una gran cantidad de materiales preciosos para considerar que de este modo la economía podía ir de una mejor manera. Bueno, ellos no solamente que le decían a los conquistadores, vayan ustedes, funden ciudades y evangelizan a esa gente, sino también vayan, funden ciudades, me evangelizan a la gente y me mandan toda la cantidad de oro, plata, perlas que puedan conseguir. Eso sí, no le hacen nada a los indígenas. Entonces, ¿saben? Imagínense ustedes cómo era esto para los conquistadores. O sea, qué sabroso. O sea, tú estás aquí tranquilo con tu corte, tú me dices a mí, bueno, yo tengo que ir para allá, básicamente a convencer a esas hordas de salvajes que me entreguen sus materiales preciosos y que después se vuelvan cristianos sin tocarles un pelo. Esta tensión, como les digo, tan interesante, es lo que vamos a conseguir en toda la conquista. O sea, conquistadores bravísimos con la corona, porque no les permiten ser más fuertes, conquistadores que incluso son juzgados por excesos en contra de los indígenas, indígenas que reciben toda clase de abusos por parte de conquistadores que se saltan las reglas y el rey español constantemente dictando normas para proteger a los indígenas y crear instituciones. Interesantísimo, ¿no? Claro, una vez que uno lo ve desde esta perspectiva, a uno se le cae de la cabeza ese cuento de la leyenda negra antiespañola, ¿no? Que dice, no, que esos indígenas, pobrecitos, que eran unos santos, que mira, eran como niños. Esta es la tesis de Buen Salvaje, que a mí me da mucha gracia. Ellos eran como niños, no tenían maldad, por eso es que estaban desnudos. Seguramente sí, ¿no? Seguramente esta belicosa tribu caribe que se encargaba de subjugar a las otras tribus y que los expulsaban del territorio, eran como niños que no tenían maldad, ¿no? No, eran hombres. Y yo creo que esto es parte fundamental de lo que tiene que ocurrir, ¿no? En nuestras conciencias. Comprender que ellos eran hombres y estaban sujetos al bien y al mal, a sus bajas pasiones, como lo estaban también los conquistadores. Y cada quien está buscando su mejor interés. Luego vamos a conseguirnos en esta época con indígenas muy probos, ¿no? Indígenas buenos, indígenas éticos, según su propio contexto, ¿no? Según sus propias creencias, conforme a su sistema axiológico. Pero también nos vamos a conseguir a conquistadores que también ellos están obrando conforme a su sistema axiológico. Luego pensar que uno u otro es el malo, pues es un poco absurdo. O sea, no tiene mayor sentido porque son hombres de finales del siglo XV que están intentando sencillamente sobrevivir, ¿no? Muy bien. Explicado esto, una vez que ya les he dicho esto, que se lo tenía que decir, si ustedes no van a comprender todo lo demás, nos damos cuenta que va a ser fundada en el año 1500 la ciudad de Nueva Cádiz, en lo que hoy en día conocemos como Cubagua, ¿no? De hecho, va a ser fundada la ciudad de Nueva Cádiz fundamentalmente por un italiano llamado Giacomo Castiglione, que como era súbdito español, el nombre lo castellanizaron hasta llevarlo a Juan Castellón o Santiago Castellón, ¿no? Bueno, comienza siendo nada más un simple poblamiento, este lugar en Cubagua, pero es que se comienzan a conseguir una gran cantidad de riquezas en esta isla que, vaya que a los hombres les ponían los ojos de este tamaño, ¿no? Porque comienzan a conseguir perlas, pero es que es una locura. Sí. Estuve leyendo. Mi amor, estoy escuchando la clase. Por aquí algunos. Cuando yo preparo esta clase de cursos, canta porque me lleno de libros, ¿no? Entonces a veces olvido, pero es que hablan
Aquí está. Voy a citar lo que decían en la época sobre las perlas que estaban consiguiendo, ¿eh? Ajá. Todo el terreno de esa isla de Cubagua es llano, repleto de salitre y por consiguiente estéril. No hay una gota de agua dulce, ni lago, ni estanque, ni fuente, ni árbol, excepto algunos setos y algunas malas espinas. Los que en ella viven van a buscar el agua a 7 leguas de allí, a Cumaná, y la madera a la isla de Margarita, que no está sino a 1 legua de allí. Alrededor de esa isla de Cubagua y de otras, hay del lado de Levante lugares arenosos en donde nacen las ostras que engendran perlas. Es cierto que también se encuentran en otros lugares como el Mar del Sur, pero la mayor pesca se ha efectuado cerca de esta isla de Cubagua. He aquí la manera. Los cristianos que se mezclan en ese tráfico tienen sus esclavos indios, que son los mejores nadadores del mundo, y cada uno envía a los suyos en una canoa. En cada canoa hay siempre por lo menos 7 u 8 de esos nadadores, y se van por las mañanas a los lugares en que piensan hallar ostras. Cuando se encuentran en el punto en que quieren pescar, detienen la barca en el agua y solo queda uno de ellos dentro de la embarcación para gobernarla. Todos los demás se meten en el agua y se hunden en ella hasta el fondo, con una gran bolsa cada uno, hecha en forma de zurrón de pastor de red, que llevan atada al cuello o a la cintura. Todas las ostras que puedan recoger las meten dentro de la bolsa y cuando han permanecido bastante tiempo bajo el agua, salen y llevan a la canoa todo lo que han recogido. Descansan medio cuarto de hora y comen mientras tanto algún bocado si quieren. Después se lanzan nuevamente al agua y vuelven a traer ostras al barco. Y después regresan nuevamente y buscan más ostras. He ahí como esos ánades sin plumas viven durante todo el día. Cuando llega la noche y parece que es la hora de irse a descansar, se retiran todos a las islas en donde viven y consignan las ostras que han pescado en manos de sus amos o del factor de estos, quienes las guardan y les hacen cenar con ellos. Cuando les parece que hay reunida bastante cantidad de ostras, las hacen abrir. Hay perlas en cada una de ellas. En algunas no se halla sino una perla. En otras hay 2, 3, 4, a veces 5, 6, 10 granos y aún más, según la clase de ostras. En cuanto al color, las hay de todas las especies. Pueden verse perlas que son negras como el carbón, otras pálidas, algunas rojizas, otras azuladas, otras se aproximan al color verde y otras tienen otros colores. Después de retirar las perlas, se comen la carne de la ostra, si les parece bien. Si no, la tiran, ya que hay tal abundancia que esta carne les revuelve el estómago. Además de que es muy difícil de digestión y no tiene tan buen gusto como las ostras de por aquí. En cuanto a la pesca de ostras de Cubagua y de Terarequi, es sumamente peligrosa. Y aunque esos indios sean los más hábiles nadadores del mundo, muchos de ellos no regresan, sea que les falte la respiración cuando se obstinan demasiado en recoger ostras que se adhieren tenazmente a las rocas, sea que algún tiburón u otro de esos grandes carnívoros que nadan por esos mares los pille por una pierna y se los trae. Esto lo dice Girolamo Benzoni, un italiano que escribió en la época precisamente en contra del trato que se le da a los indígenas por parte de estos conquistadores, ¿no? Claro, muchas veces se toma como que los dichos de él no son particularmente, no son objetivos, porque se pretende que lo que dice Benzoni de alguna manera intenta perjudicar al imperio español. Es como cuando hablamos de Fray Bartolomé de las Casas. También se tiene en cuenta que lo que dice Fray Bartolomé de las Casas muchas veces no es demasiado objetivo, ¿no? Pero sí está narrando, por lo menos de la época, y no es el único que lo dice. En efecto, los conquistadores, saltándose las normas de la monarquía española, iban y esclavizaban indígenas.
indígenas pacíficos, ¿no? Y se los llevaban, y tal cual como ustedes ven aquí en este dibujito que me encantó porque de verdad que es una mentira, porque no crean ustedes que estaba la cuestión tan cerquita, no, eran metros y metros y metros de profundidad a donde esos indios iban a buscar la otra. O sea, hay quien habla que duraban varios minutos sin respirar. O sea, lo que nos habla de la, la gran capacidad pulmonar que tenían, ¿no? Pero, de hecho, la esperanza de vida de estos indígenas era muy corta, porque se tiene en cuenta que se les reventaban los tímpanos, todos estaban sordos, y en algún punto también dejaban de respirar, se morían ahogados, asfixiados, incluso los mejores de ellos. Esto es lo que ocurre, esto claramente es un abuso, ¿no? De hecho, sobre la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua está este libro que se los voy a mostrar, un libro que a mí me ha gustado mucho, muy complicado de conseguir, ¿no? Pero yo creo que se ha escrito todo lo que se puede escribir sobre Nueva Cádiz. Es de Enrique Ote. Es un libro que Enrique Ote era un español, vino por acá en el siglo XX, creo que en los 60, no lo recuerdo. Lo hizo con la Fundación John Bolton. Y aquí está absolutamente todo lo que ocurrió en la época de Nueva Cádiz de Cubagua. Obviamente que existieron una gran cantidad de abusos en contra de estos indígenas, ¿no? Pero también hay que entender que estos conquistadores, primero, quizás cuál es el concepto que tienen ellos de los indígenas. Parece como que no son personas, ¿no? O no lo consideran igual que ellos. Y además están sumamente presionados por la corona. Están presionadísimos para que consigan materiales preciosos. Y esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. En cuanto a la ciudad de Nueva Cádiz de Cubagua, esta es una de las ciudades más interesantes que van a existir en nuestras tierras, porque de hecho va a tener una particular importancia. Van en su momento a realizar allí unas autoridades españolas, van a tener su ayuntamiento, etcétera. Y de hecho, cuando uno observa lo que ocurre en la primera mitad del siglo XVI, mucha gente muchas veces piensa que es Margarita la que llevaba la primacía, pero no es Margarita precisamente, es Nueva Cádiz la que va a tener particular relevancia en esta época, ¿no? Solamente que Nueva Cádiz va a sufrir varios conflictos. ¿Qué ocurre? No crean ustedes que eso es así de fácil, uno comenzar a sacar perlas y bueno, tú sacas todas las que quieras todas las veces que te dé la gana y ellas siempre van a estar allí, te las acabas. Por eso es que tiene que durar una época de leva, ¿no? Para permitir que se regeneren las perlas en las ostras. Pero si tú nada más le haces este daño al ecosistema, obviamente que te vas a quedar sin perlas. En efecto, se acabaron las perlas. O sea, las perlas se las acabaron. Entonces ustedes van a pensar, yo agarro, voy a Margarita, me monto en una lancha y bueno, me lanzo para allá. Para que traje buceo a ver qué perlas consigo. No, a lo mejor consigo usted un tiburón, pero no va a conseguir perlas porque eso lo acabaron allá, ¿no? Ahora, además de eso, esta gente que sabía también abastecerse trayendo cosas desde Cumaná y desde Margarita, van a sufrir varios cataclismos naturales. El más importante de ellos va a ser en el año 1541, cuando se supone que es un maremoto el que ataca a la isla y fundamentalmente la deja en ruinas, que no había manera de reconstruirla. Entonces la poca gente que puede salvarse va a las poblaciones vecinas, ¿no? Va a la vecina isla de Margarita o va a tierra firme, y así como más o menos en el año 1541 se acaba la población de Nueva Cádiz de Cubagua. Por eso es que me gusta el librito. El librito me encanta, porque Ote fue a Nueva Cádiz de Cubagua, y él mismo confrontó las ruinas, él mismo vio lo que había allí. O sea, wow, ¿no? Entonces, particularmente interesante. Por aquí están, de hecho, una cantidad de datos sobre las perlas que están consiguiendo constantemente en todos los años. Pero bueno, en efecto les digo, queridos amigos, que esta podría considerarse, a bien decir, como
la primera ciudad fundamental de lo que hoy en día conocemos como Venezuela. La primera ciudad que va a tener alguna clase de provecho, que primero nada más comienza siendo solo un poblamiento de buscadores de perlas, va a tener entonces una relevancia posterior. ¿No? ¿Qué estaba pasando en España mientras todo esto ocurría? Habíamos dejado en España, y esto lo vamos a hacer cada vez que vayamos, ¿okay? O sea, en toda esta historia colonial, no crean ustedes, bueno, ya hablamos de España en la primera clase, ahora vamos a hablar de nosotros. No. Nosotros éramos España. Por tanto, a nosotros nos importa saber qué está pasando en España, qué está diciendo esa gente, qué reformas está haciendo esa gente, para, por tanto, poder adaptar y entender nuestra historia contextualizada y, no ver un curso de historia colonial, como ese yo veo que lo dictan, apartado de la historia de España, que es absurdo, ¿no? Bueno, como ya hemos observado en la primera sesión, doña Isabel I de Castilla era la reina, ¿no? Y en principio eran de Castilla estas dependencias que se estaban tomando. Al ser esto así, cuando doña Isabel I de Castilla fallece en 1504, no la va a suceder, como alguno podría pensar, su marido, don Fernando II, porque Fernando II es el rey de Aragón, ¿no? Aquí me están preguntando cómo se llama el libro de Enrique Otte, se llama Las Perlas del Caribe, Nueva Cádiz de Cubagua, de Enrique Otte, de la Fundación John Bolton. Es un librazo, un libro que yo le tengo un particular cariño. Lo trabajé muchísimo en el doctorado. Me encanta este libro. Ok. Bueno, déjenme copiarle por aquí el nombre, Enrique Otte. Ok. Sigo adelante entonces, de que les he dicho el nombre. Bueno. Doña Isabel I de Castilla fallece en el año 1504, pero recuerden que en esta época no es correcto hablar de el reino español bajo una misma cabeza, ni siquiera había algo como el reino de España. Estaba el reino de Castilla, tenía el reino de León dentro de su seno, estaba el reino de Aragón, que había sojuzgado con el paso del tiempo el reino de Navarra, que estaba en el norte, y estaba Portugal, que era aparte por un suceso que había ocurrido décadas atrás, ¿no? Pero sí vamos a conseguirnos entonces con que van a unirse estos reinos. ¿Cómo va a ser? Primero, doña Isabel I de Castilla manda a los hijos que tiene con don Fernando II de Aragón, Isabel, Juan y Juana, tienen varios hijos, ¿no? Isabel tiene varios hijos, pero los fundamentales, o por lo menos los primeros que podemos decir son estos. Los manda a casar a distintos reinos. A ver, ¿qué ocurre con los hijos de doña Isabel I de Castilla, donde obviamente estaba la descendencia, ¿no? Del reino de Castilla? Isabel, que es la primogénita, ella fallece en el año 1498. Luego Juan también ha fallecido en el año 1497. Entonces la que va a ser la heredera es la improbable. Nadie pensaba que podían fallecer los dos primeros hijos de Isabel, de hecho. Ahora, yo recuerdo que Isabel, ella fallece, o sea, la primera hija de doña Isabel I de Castilla, fallece, pero también fallece el hijo que ella llevaba a cabo, a bordo. Creo que era que ella estaba embarazada y pariendo a su hijo, Miguel, ella fallece y Miguel también va a fallecer muy pronto. Miguel dura 2, 3 añitos. O sea, es un total catástrofe, un total desastre para la corona española, ¿no? El fallecimiento de Miguel. Entonces muere Isabel, muere Miguel, que vendrá a ser en tal caso el heredero. Muere Juan,
que es el otro hijo que había fallecido en 1997. Y les toca a Juana. Pero Juana, que se le consideraba que no estaba en sus cabales, eso es materia de otra cosa, eso es materia de otra conversación. Pero Juana, que la llamaban de hecho Juana la Loca, es la que va a llegar a ser la reina. Pero Juana no está lista para ser reina. Y Juana no quiere reinar. Entonces le pide más bien a su marido, que ya le han casado con Felipe, el hijo del emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, que sea que lleve las riendas del Estado. Entonces Felipe pasa a ser Felipe I de Habsburgo, o Felipe I de la Casa de los Austria en España, ¿no? Felipe I fallece en circunstancias extrañísimas. Juana, esto hace que se le afecte mucho más la psiquis. Y por tanto, Juana llama a su padre, Fernando II de Aragón, para que sea entonces Fernando II de Aragón el que vaya a ser el regente en Castilla, ¿no? Fernando II de Aragón, a pesar de que se le promete a su mujer Isabel que no se va a casar una vez que ella fallezca, se casa con una muchachita francesa llamada Germana Dauphin, intenta por todos los medios que le dé un heredero, no lo logra, más bien parece que en estos avatares se le va la vida, y es así como en el año 1516 vamos a tener que va a tomar el trono, ambos tronos, el de Castilla y el de Aragón, el primer hijo de doña Juana I de Castilla y Felipe I de Habsburgo. Por tanto, el nieto de los reyes católicos, que es nada más y nada menos que ese hombre que ustedes ven allí, de mandíbula prominente, llamado Carlos I de España, porque es el primer Carlos de España, y quinto del Imperio Sacro Romano Germánico. Es por ello que ustedes van a conseguir muchas veces en papeles históricos que hablan de como Carlos V. No está mal que le digan Carlos V, porque en efecto es el quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, pero es el primero de España, ¿no? Por eso lo colocamos aquí como Carlos I. Es el rey de España en este momento. ¿Qué pasa con Carlos I de España? Carlos I de España es el monarca más poderoso del momento. Pero él va a enfrentarse a un mundo totalmente distinto al que vivieron sus abuelos, los reyes católicos, y obviamente su padre, Felipe de Habsburgo, ¿no? Él se va a conseguir con un mundo en el cual van a venir, de hecho, pisando fuerte lo que va a ser el cisma de la iglesia. Y ya no podemos hablar entonces en esta época solamente de cristianos, porque ahora el cristianismo se va a escindir y vamos a ver lo que va a hacer la reforma de Martín Lutero, lo que va a terminar deviniendo en el luteranismo, gracias al apoyo que le daban a Lutero a algunos electores de Sajonia, algunos príncipes electores de Sajonia, y también tendremos que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, va a divorciarse de Catalina de Aragón, la tía de Carlos I. La iglesia no se lo va a calar, entonces va a ser una iglesia, el mismo, la iglesia de Inglaterra. Y además de esto, tal cual como dijimos que íbamos a hablar en estas sesiones, resulta que los musulmanes se habían vuelto particularmente poderosos y de hecho el Imperio Otomano había tomado a Constantinopla a mediados del siglo XV. Y esa gente seguía invadiendo y seguía invadiendo. Entonces la vida de Carlos I va a ser una vida de guerra. Va a estar constantemente en guerra él en contra de otros reyes cristianos, como el caso del rey de Francia. Va a estar peleando en contra de estas reformas protestantes que se van a hacer, pero también va a tener que pelear en contra de los musulmanes, que de hecho llegan hasta Viena. Ahora bien, ¿de dónde salía esa plata? O sea, ¿de dónde usted puede pagar estos ejércitos? Pues claro, cuando hoy en día uno echa el cuento de una guerra, yo creo que a veces a los muchachos sobre todo les parece, que esto es como cuando tú, bueno, se me va a caer la cédula, me imagino, pero eso es como cuando tú hacías el Age of Empires, ¿no? Luego salió el Roma Total War, ¿no? O sea, creen que es así, que tú agarras, te metes, pones los ejércitos, los pones a hacer y ya. En el mundo real eso cuesta plata. O sea, los ejércitos cuestan plata. Y si no les pagas a los ejércitos, pueden hacer locuras. Si no, pregúntenle a las tropas de Carlos I cuando tienen problemas con el Papa. Sí, es una cosa que hizo Carlos I, también se peleó con el Papa.
que estaba apoyando al rey de Francia. Y bueno, Carlos I terminó saqueando Roma. A lo mejor no lo hizo él, a lo mejor fue que de verdad como los hombres no los habían pagado, aprovecharon y saquearon Roma. Pero dense cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿con qué les quiero mostrar a ustedes en todo este contexto histórico? Con que a el monarca español le hace falta mucho dinero. Y como le hace falta mucho dinero, y en estas tierras hay muchos materiales preciosos, entonces es perfectamente normal que el monarca diga, pues miren, mándenme la mayor cantidad de materiales preciosos que tengan ustedes allá para yo poder seguir financiando mis guerras. Ahora, esto quiere decir entonces que, conforme a lo que nos dice la leyenda negra antiespañola, este monarca malvado, al igual que todos los reyes españoles, nada más llegaron y saquearon América y qué malos son. No es verdad, no es cierto. Al contrario, ellos tomaron a América como una parte integrante de todo el reino, porque las coronas se unifican en la cabeza de Carlos I, y aquí sí ya no hablamos de Castilla y de Aragón propiamente, sino que ya podemos hablar de España, toda bajo la cabeza de este hombre, ¿no? De Carlos I, hombre tan importante y tan inteligente que se casa de hecho con Isabel de Portugal, y es por eso que su hijo va a poder también reclamar en su momento el reino de Portugal y va a unir toda la península ibérica, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, wow, ¿no? Este monarca también no solamente es que recibe materias primas, también manda una gran cantidad de funcionarios imperiales para que se encuentren en estas tierras y se realice la fundación de ciudades, de enclaves, de fortificaciones, se establecen aquí instituciones, o sea, se está realizando, así como se extrae una cantidad importante de materiales preciosos para las guerras, también buena parte de estos materiales preciosos van para la construcción de las ciudades, porque tampoco es como yo les digo a ustedes, cuando uno juega estos jueguitos, ¿no? De Age of Empires, estas cosas. Voy a construir entonces un asentamiento. Bueno, lo copias y lo pegas. No, eso cuesta plata, eso cuesta dinero. Y bueno, como cuesta platica, como cuesta dinero, como los funcionarios hay que pagarles, pues América misma estaba dando el dinero con el cual hacer todo esto realidad. Por eso ustedes van a observar que en su momento tendremos que dentro de provincias de ultramar más relevantes en su momento durante el siglo XVII, como el Virreinato de la Nueva España o el Virreinato del Perú, vamos a tener unas ciudades tan hermosas que hay quien dice que incluso eran más bellas que las ciudades españolas de la península ibérica. Pero, ¿por qué? Porque es que todo era España. O sea, el planteamiento monárquico no es un planteamiento de estas son colonias, aquí las saqueamos, las explotamos y que ellos vean cómo se las arregla. No. El planteamiento monárquico, que lo vamos a ver posteriormente cuando veamos todas las instituciones, es un planteamiento en el cual eso es España y vamos a construir nuestras instituciones allí. O sea, de esta misma época viene el Consejo Supremo de India, de Carlos I. O sea, esto no es poca cosa. Entonces, como les digo una cosa, les digo la otra. Claro que este dinero sirvió para financiar las grandes guerras de Carlos I. Claro, pero también sirvió para construir la cultura hispana en el Nuevo Mundo. Una cultura hispana que, estoy más o menos adelantando, pero como les señalo, no solamente va a servir para poder construir de alguna manera una copia de las instituciones de la península ibérica, sino que también se va a tomar en cuenta en muchas instituciones autóctonas de algunos pueblos que se hayan vuelto amigos de los conquistadores, y es por ello que veremos en instituciones como las encomiendas, como las misiones, que se respetan ciertas jerarquías, ¿no? Entonces, esto no es nada de lo que ustedes están imaginando o de lo que ustedes siempre les han contado. Cuando la gente habla por lo general de la conquista de estos territorios, parece referirse a la conquista de eh, eh, las colonias de Inglaterra en América del Norte. Les digo, esta gente sí llegó a matarlos a todos. Esta gente no. Esta gente llegó a evangelizarlos en la medida de lo posible y a construir ahora una parte de España en estas tierras. Por tanto, se lo digo. Hace falta hacer este señalamiento para que ustedes puedan comprender, ¿no?
Entonces, esta es la época del gran Carlos I de España y V del Imperio Sacro Romano Germánico. Es una era en la cual España va a ser el reino fundamental, el reino más importante de toda Europa, ¿no? Por tanto, también es mentira esta parte de la leyenda negra antiespañola que dice que España nada más era un montón de hombres atrasados, toscos, que eran los peorcitos de Europa que vino para acá. Ojalá hubiesen venido los ingleses o los alemanes, que seríamos hoy en día todos mejores, ¿no? Ya vamos a ver qué pasó cuando llegaron los alemanes para acá y ustedes me van a decir sin efecto que ojalá que hubiesen llegado para acá los alemanes. Bueno, esta España que tiene entonces a estas provincias de las cuales está obteniendo una gran cantidad de materiales preciosos, va a seguir en estos territorios que hoy en día llamamos Venezuela con el proceso de conquista, ¿no? ¿Y cómo se hacía esto? Se hacía a través de unos documentos jurídicos que se llamaban las capitulaciones. ¿Qué eran estas capitulaciones fundamentalmente? Las capitulaciones eran unos instrumentos normativos en los cuales el monarca les daba determinada autorización a ciertos emprendimientos privados para que en nombre de la corona española pudieran realizar el poblamiento y la evangelización de estas personas, ¿no? A ver, aquí tengo varios libros para compartir con ustedes en torno a lo que viene a ser la figura de la capitulación, ¿no? Muy interesante. Está por lo menos un libro que a mí me encanta. Este es el libro La historia de las fronteras de Venezuela, de Manuel Donís y Germán González Oropesa. El libro es fundamental. Es una de las mejores cosas que se ha escrito en Venezuela sobre historia territorial. Es fundamental para entender cómo se conformó Venezuela, ¿no? Dicen ellos que la capitulación fue el sistema que la corona española utilizó en la empresa del descubrimiento, conquista y poblamiento de América. Con ellas se firma un compromiso o contrato en el que se anotan entre la corona y un particular los capítulos o cláusulas dentro de los cuales se efectuarán estas actividades dentro de un área determinada. Es decir, se establecía tal cual dónde iba a llegar esa gente y qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, una doble faceta se presenta en ellas. Una de índole comercial por la cual se obtienen beneficios económicos provenientes de la obtención de metales, tintes, perlas o cualquier otro producto, supuestos o conocidos dentro de las nuevas tierras, y por tanto la capitulación estipulaba la forma de participación de la corona en los beneficios de la empresa económica y cuáles eran los beneficios que iban a su vez a ser a favor del capitulante, ¿no? Otra índole de las capitulaciones que se firmaban en este momento era obviamente de carácter político, es decir, por fuerza de la delegación de la corona en la persona del contratante, se llevaba entonces que el capitulante podía ejercer una autoridad delegada dentro de ciertas condiciones en el territorio que se determinaba y se le asignaba. Es así como observamos entonces que Alonso de Ojeda tuvo sus capitulaciones y también, como comentamos, la más famosa fueron las capitulaciones de Santa Fe que tuvo en su momento Cristóbal Colón. Como también es una obra que a mí me gusta mucho, es una obra que puede ser considerada básica, pero que está muy bien hecha. Son 5 tomos, solo no lo recuerdo, que es la famosa Historia de Venezuela de Guillermo Morón. Creo que de básica poco, ¿no? O sea, realmente hay una labor que se hace allí. Me preguntó otra vez cómo se llama el libro. El libro se llama Historia de las Fronteras de Venezuela, de Manuel Donís y Germán Oropesa. Este libro, este es uno de esos 5 tomos, no lo recuerdo, de Guillermo Morón, de la historia, se llama Historia de Venezuela. Este libro a mí me gusta mucho, sobre todo lo que él hace en torno a lo que es la conquista, ¿no? O sea, porque él nos trae una gran cantidad de datos bien especificados, nos habla quiénes eran los cartógrafos, los que vienen a hacer el descubrimiento,
los que realizan las crónicas del momento, bastante interesante. Aquí también don Guillermo Moro, que todavía está vivo, es un nonagenario bien simpático, por cierto, si tienen ustedes la posibilidad de conocerlo, él nos hace el concepto de capitulación. Nos dice que la capitulación o asiento es un contrato entre la corona y una persona particular por el cual se firma un compromiso de doble índole, comercial y política, tal cual como lo dice también el padre Germán González Oropesa y Manuel Domínguez, ¿no? Entonces, el carácter de empresa del viaje se lo da la búsqueda de los metales preciosos, de las perlas del Palo Brasil y de las otras riquezas que al principio se supuso y luego se comprobó existían en las nuevas tierras. El carácter político lo adquiere la capitulación por efecto de la autoridad que delega la corona en la persona contratante para ser ejercida en su nombre bajo determinadas condiciones y territorios limitados. Entonces, ya sabemos nosotros aquí, en este momento, cuál es la condición de España al momento en que comienza a descubrirse o que empiezan a conquistarse los territorios de lo que hoy en día conocemos como Venezuela. No nos vamos a meter con las otras conquistas porque no es la materia y no acabaremos nunca con el curso de historia colonial, que es un curso de historia colonial de Venezuela. Pero tengo que explicarles, obviamente, cuál es el contexto de la corona española, cuáles son los principales asentamientos, poblamientos, cuál es el telos del conquistador, cuál es la condición de los indígenas que vimos en la sesión pasada, y ahora vamos entonces a comenzar a ver qué pasa cuando se llega a tierra firme. Es interesantísimo, ¿no? A ver, este es uno de los casos que a mí más me gusta, que pasa durante la época de la conquista. Y esto demuestra una vez más lo que yo les señalé a ustedes. La cosa no fue tan así. O sea, no fue como que llegaron estos hombres malvados y acabaron con estos indígenas, que pobrecitos, qué bueno, que chévere eran, que estos hombres malvados miran todas las cosas que le hicieron. No. Existieron conquistadores que de hecho tenían una ética, ¿no? Conforme a su propia visión del mundo, y también indígenas que la poseían. Y es el caso de el gran cacique de los caquetíos, el indio Manaure, ¿no? Y es el caso de este conquistador español, Juan de Ampíes. A ver, Juan de Ampíes era un funcionario que se encontraba precisamente aquí en lo que se conoce como tierra firme, que como les digo, luego les voy a explicar cuando veamos las entidades políticos territoriales, lo que era tierra firme. Y tenía entonces la posibilidad, la autoridad de realizar fundación de ciudades, ¿no? A ver, Juan de Ampíes llega a ser amigo del cacique Manaure. Manaure, que era el jefe, el cacique de la tribu de los caquetivos, era el cacique más importante y poderoso de toda esta zona. De hecho, se habla que cuando Juan de Ampíes conoce al cacique Manaure, el cacique Manaure llega cargado en una hamaca lleno de materiales preciosos, de grandes plumas, secundado por una gran cantidad de otros caciques también bastante poderosos y de una tropa bastante atemorizante para conocer a Juan de Ampíes, para demostrarle su importancia dentro de la sociedad indígena, ¿no? Entonces, como se los digo, o sea, no son niños de pecho, no son santos los que están realizando la conquista, son hombres, y claro que hay abusos, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa es que los conquistadores dicen, ay, que estos indígenas eran bravos, por eso es que lo pusimos aquí bajo custodia. No eran ningunos indígenas bravos, pero ellos los hacían pasar por indígenas bravos para poder, en efecto, comenzar con este tráfico espantoso de esclavos, ¿no? Y parece que se llevaron a la familia del cacique Manaure. Entonces, Juan de Ampíes, que también entre los indígenas con los cuales se le había tenido una buena relación, había existido un tráfico de esclavos en contra de ellos, él logra recuperar a muchos de estos indígenas, logra salvarlos de la esclavitud de facto, como les digo, y además él logra salvar a toda la familia del cacique Manaure, o sea, todos los indígenas familiares. Esto hace que el cacique Manaure le esté completamente agradecido.
Y es por eso que, en principio, el cacique Manaure y Juan de Ampíes no van a tener ninguna clase de conflicto o problema entre ellos. Y es así, queridos amigos, cómo va a ser fundada la ciudad de Coro en el año 1527. Es fundada precisamente porque lo permite el cacique Manaure, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cacique Manaure va a tener una buena relación con Juan de Ampíes, pero Juan de Ampíes pronto va a ser relegado de su cargo. ¿Y por qué va a ser relegado Juan de Ampíes de su cargo? Lo vamos a ver un momentico. Primero vamos a observar que también por esta época, porque yo sé que si no lo digo, se van a poner bravos conmigo, los que siempre hablan de que Cumaná fue primero que Coro. Entonces, antes de hablar el conflicto que pasa con el cacique Manaure, he hecho un poquito el cuento de qué fue lo que pasó con la ciudad de Cumaná y por qué siempre se habla que Cumaná fue primero que Coro, ¿no? Lo que ocurre es que Gonzalo de Ocampo había recibido el encargo de las autoridades de Santo Domingo en el año 1520, el encargo de realizar una fundación, ¿no? de alguna ciudad. Y además de poder pacificarla, ¿no? Luego, en esta parte van a existir una gran cantidad de conflictos en contra de las tribus existentes en la época, en gran medida en contra de los caribes que constantemente van a estar destruyendo la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad va a recibir distintos nombres. Hay quien hablaba que era el lugar de las perlas, hay quien dice que luego, bueno, quien dice no, luego le van a poner Nueva Toledo, hasta que llegue Santiago Castillón con 5 carabelas y con 300 soldados, que se va a comportar de la manera más terrible del mundo porque va a empalar a una gran cantidad de caciques y de jefes indígenas en general. Y luego va a ser entonces nombrada esta ciudad, que como les digo, tiene varios nombres, entre ellas Nueva Toledo, Nueva Córdoba, va a ser fundada como Santa Inés de Cumaná. Entonces, claro, Cumaná comienza primero como un poblamiento que constantemente es destruido por los indígenas que existen en la época. Vienen varias expediciones, entre ellos la de Gonzalo de Ocampo, la de Castillón, pero termina entonces estableciéndose la ciudad posteriormente como Santa Inés de Cumaná. Luego sí existe desde antes la ciudad de Cumaná, por supuesto, o al menos el poblamiento de Cumaná, pero ya termina tomando fuerza, es mucho más allá, durante la sexta, séptima década del siglo XVI, que va a estar con bastante aplomo la ciudad, ¿no? Muy bien. Volviendo otra vez al caso del cacique Manaure. ¿Qué pasa con el cacique Manaure? Juan de Ampíes es relevado en su cargo. Y es relevado en su cargo porque en el año 1528, don Carlos I de España, quinto del Imperio Sacro Romano Germánico, va a llegar a un convenio con con parte de los banqueros que le habían subvencionado para poder ser el emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, ¿no? ¿Cuáles son estos banqueros? Son los Welser. Ustedes lo van a conseguir en la historia como los Welser, como los Belser, como los Belsares, porque hay varios modos de castellanizar el nombre, ¿no? Pero sobre todo, ustedes se los van a conseguir como los banqueros alemanes de don Carlos I de España. Que tal como ustedes están pensando, en efecto, Carlos I de España viene más allá del reino, la familia es de los Habsburgo. Entonces, él, para poder ser coronado emperador del Imperio Sacro Romano Germánico, tuvo que pedirle permiso a los príncipes electores de Sajonia para que lo apoyaran, y la manera en la cual tú obtenías el favor de los príncipes electores de Sajonia en ese momento era dándoles dinero, dándoles propiedades, dándoles ganancias, ¿no?
Esa es la manera en la cual te apoyaban para ser emperador del Imperio Sacro Romano Germánico. Carlos I tiene que pedirle dinero a dos casas en particular, los Fugger y los Welser. Entonces, a los Welser en particular, Carlos I va a terminar pagándoles con lo que puede ser definido como un contrato de arrendamiento de una de sus provincias de ultramar, que en este caso era Venezuela, pero también lo hace a través de una capitulación. Entonces, los Welser que llegan a través de esta capitulación van a tener el arrendamiento de esta provincia de Venezuela, van a poder sacar un porcentaje de ella. Y además Carlos I les permite a ellos en una cláusula esclavizar a los indígenas que no quieran reducirse. Es decir, los indígenas bravos, Carlos I les autoriza a los Welser para que él los pueda, ellos los puedan esclavizar. Por supuesto que lo que ustedes se están imaginando, los Welser se encargan de abusar de esta cláusula y entonces van a tener cualquier clase de malas actividades y malas actitudes frente a los indígenas que se consiguen. A veces van a ser particularmente de los conquistadores más crueles, díscolos, problemáticos y sanguinarios que va a tener Venezuela. Y como cosa curiosa, no son españoles, son alemanes. Es por esto que en la época les decían que los Welser eran los protestantes esos. O sea, solía mucho quitársele relevancia o intentar desprestigiarles, hablando de que, claro, es normal que estén así de malos porque son protestantes. Eso a mí me da mucha gracia, ¿no? Pero de esto se trata. O sea, los Welser quieren sacar la mayor cantidad de ganancias de estas tierras y lo van a hacer de la manera más cruel, más radical que puedan, sin importarles absolutamente nada. Entonces, por eso es que ya siendo jefes los Welser de la provincia de Venezuela, van a entrar entonces en conflicto con la mayor cantidad de las tribus indígenas de la época, y así como vamos a observar que el propio indio Manaure, cacique Manaure, va a terminar peleando precisamente frente a los conquistadores que vienen de parte de los Welser muchas veces. Se supone que el cacique Manaure, de hecho, fallece aproximadamente en el año 1549, o sea, fallece ya cuando los Welser no tienen mucho, bueno, no tienen prácticamente poder, porque no vamos a poder terminar de ver hoy a los Welser, pero los Welser terminan de tener el poder absoluto que tenían sobre estas provincias más o menos en el año 1545. Sin embargo, ya era tal la actitud nefasta de estos personajes que incluso indígenas pacíficos como los caquetíos se habían revelado gracias a ellos. Pero aquí no solamente en contra de los Welser se rebelan los caquetíos, en contra de los Welser se rebelan también otros españoles, se rebelan otros conquistadores, porque los Welser crean aquí en estas tierras una suerte de monopolio en el cual no permiten que nadie pueda traer absolutamente nada de otros territorios, de otras provincias, pero ellos venden entonces lo poquito que hay a los precios que ellos quieren y además se apropian del trabajo de los demás. Entonces yo estaba observando unos datos y se hablaba de que unos caballos que pueden costar 15, 20 pesos en Santo Domingo, los Welser los vendían en 300 pesos. O sea, cosas como estas, ¿no? Entonces, claro, los Welser, además de esos, gracias a abusos tributarios, abusos fiscales, hacían básicamente que las personas estuvieran endeudados completamente con ellos. Y por tanto, entonces, como les digo, estos hombres no solamente que se comportaban mal en contra de los indígenas, sino también en contra de los españoles, y por eso es que no tienen ninguna clase de amigos. Pero, ¿cuál es la capitulación por la cual los Welser llegan a ser entonces los líderes de Venezuela? La capitulación dice lo siguiente. Ellos
tienen como función o como obligación fundar al menos 2 ciudades, ¿no? 2 ciudades bien establecidas, que en efecto puedan ser ciudades viables. 3 fortalezas, ¿no? Y que cada ciudad tenga por lo menos 300 habitantes. Eso es lo que se los pide a los Berser, ¿no? Además, también tienen la obligación de reclutar a 50 capataces mineros que vengan de Alemania, y ellos van entonces en contraprestación de estos servicios a tener el cargo de gobernador y también capitán general, que en este entonces capitán general era el de que tenía mando de tropa, durante el tiempo que estén en esta provincia, y les iban a asignar 300.000 maravedíes anuales, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los Berser? Los Berser no llevan las cuentas de una manera honesta con su majestad Carlos I. De hecho, se observa que don Rodrigo de Bastidas, que es el primer obispo de Venezuela, él le manda una carta a don Carlos I de Habsburgo, en la cual señala, luego de un informe que él vino a hacer estas tierras fundamentalmente para estar pendiente de lo que hacían los Berser, que ellos habían sacado de sus respectivas expediciones 10.000 pesos, luego que habían sacado 3.000 pesos, y que eran cantidades usuales que ellos sacaban y no las reportaban. No las reportaban, no le daban arreglo que le correspondía y además se las quedaban ellos, ¿no? Es por eso que constantemente observamos que la corona comienza a alarle las orejas a los Berser, ¿no? Y le ponen de alguna manera restricciones a lo que es su propio comportamiento. Luego ya los Berser no tienen un poder absoluto, sino que más bien están siendo constantemente vigilados por parte de los funcionarios que son enviados por el rey de España, ¿no? Ahora bien, cuando se llega ya a la persona de Felipe von Hutten para que sea el próximo líder de los Berser, esto tienen cualquier cantidad de conflictos entre ellos y con las poblaciones, como les he dicho, Felipe von Hutten está más bien obsesionado con conseguir el dorado. O sea, su idea fundamental después de llegar a esta ciudad que es de puro oro, como les digo, es una gran ambición la que guía las mentes de estos alemanes, ¿no? Entonces, claro, Felipe von Hutten se distrae un poco y es allí cuando entra entonces la figura de don Juan de Carvajal. A ver, don Juan de Carvajal es enviado por la audiencia como gobernador provisional porque la tiranía de los Berser, el despotismo con el que se comportaban, el hecho de que no habían fundado la ciudad que se les habían dicho, no habían colocado las fortalezas y además se entendía que estaban esclavizando indígenas que no eran bravos, hizo que se cansara ya la real figura y a través de su audiencia de Santo Domingo mandara entonces a un nuevo gobernador provisional. Sin embargo, para que observemos nosotros lo que era la figura del monarca en este momento, y sobre todo la legislación española, Juan de Carvajal, este hombre que ustedes ven allí en ese busto, él funda la ciudad del Tocuyo y él, como considera que los Berser son unos bandidos, aprende a Felipe von Hutten y a Bartolomé Berser y de hecho los asesina sin fórmula de juicio para quedarse en la gobernación provisional que le habían dado de Venezuela, y él pretendía que esto le fuera de alguna manera ratificado por la audiencia de Santo Domingo. Eso de hecho no es lo que pasa, porque la audiencia envía entonces al licenciado don Juan Pérez de Tolosa, quien juzga en el año 1547 a don Juan de Carvajal y le sentencia a muerte y es asesinado. O sea, es ejecutado Juan de Carvajal por haber tomado la justicia por su propia mano en contra de los Berser. Así como les digo, no es lo que uno suele pensar que en estas tierras cada quien hacía lo que le daba la gana, los emprendimientos coloniales eran privados y no se respondía a nadie. No. Debía conservarse una gran cantidad de escrúpulos jurídicos
llevarse a los letrados necesarios para poder fundar las ciudades, además de la fundación de las ciudades, para poder ejecutar a alguien tenía que existir una sentencia definitivamente firme en contra del imputado para poder llevarla a cabo, si no, esto puede ser tomado como tomar justicia por su propia mano, y entonces eras tú también reo de alguna pena, como en este caso de Juan de Carvajal, ¿no? Por lo tanto, queridos amigos, no podemos pensar nosotros aquí, tal cual como les he señalado, que aquí se están haciendo las cosas de una manera azarosa, de una manera difusa, de una manera poco clara. No, la ley era sencilla. El rey daba unas capitulaciones, el que tenía la capitulación tenía el cargo de gobernador y capitán general de los ejércitos. Como les digo, la capitanía general en este momento significaba un mando militar, no es la capitanía general como entidad político-territorial que va a existir a partir del año 1777. Y bueno, esta gente que tenía entonces el mando del gobierno como, como, como jefe militar podía permitir expediciones bajo su nombre para realizar la fundación de las ciudades y poder aprender a los conquistadores que estuvieran vulnerando el derecho fundamentalmente por incumplir las capitulaciones o incumplir las leyes de Indias. Esto es lo que estaba pasando. Puede parecer incluso un poco drástico, ¿no? Lo que pasaba en la época, pero ya vamos a observar cómo otros conquistadores van a ser juzgados también y ejecutados por conflictos o pugnas entre ellos o sencillamente por violar claramente el contenido de algunas ordenanzas, algunas normas que debían ser respetadas en su momento histórico, ¿no? Siempre se habla de que va a ser en el año 1556 cuando los Belser pierdan el derecho sobre estas tierras. Esto es porque existe una sentencia del Consejo de Indias del año 1556 que dice que los Belsers tienen caduco el derecho de la capitulación porque no fundaron las ciudades, porque no fundaron las fortificaciones y además existían constancias de los constantes abusos que había en contra de los naturales de estas tierras. Pero el tema de los Belser, cómo se comportan hombres como, son hombres castellanizados, ¿no? No se imaginen ustedes que hay un alemán que se llama Ambrosio Alfinger o uno que se llama Nicolás, ¿no? Son nombres todos castellanizados, ¿no? Pero lo que va a ser, tal cual como yo les señalo, la labor de individuos como Ambrosio Alfinger, como Nicolás Federman, como el llamado Jorge de Espira, tampoco era así. Esto lo vamos a ver nosotros con mucha más calma en la próxima sesión para que entendamos realmente cuál es el gran mal que hacen los Belser a la provincia de Venezuela. Porque de hecho era Fray Bartolomé Las Casas el que decía que era tanto el daño que los Belser le habían hecho a la provincia de Venezuela, que era tan rica en recursos y que también que tenía indígenas que podían ser pacificados, que si no fuera por ello seguramente sería una provincia bastante rica. Pero los Belser durante estas décadas la someten en la mayor opresión, tiranía y corrupción, y esto hace que de alguna manera la provincia de Venezuela se rezague frente a las otras que están comenzando a prosperar. Pero, tal cual como les señalo, ahora es que quedan cosas por al lado de los Belser, y ahora es que quedan cosas por al lado de la conquista. Y como yo sé cómo son las cosas, entonces mejor dejamos esta tercera sesión de Historia Colonial de Venezuela hasta aquí. Queridos amigos, ahora como siempre, quedo atento a sus preguntas, dudas y comentarios. Y por supuesto, Mérida, la veremos la sesión que viene. Sí, la veremos la sesión que viene. Caracas, la veremos la sesión que viene. Francisco Fajardo, también. Don Diego de Lozada, también. Rodríguez Suárez, por supuesto. Tirano Aguirre, todo eso lo veremos en la sesión que viene. Pero es imposible, de verdad, agotar todo este contenido en una sola sesión y no quiero pasárselo por encima. Usted tiene que comprenderlo, que digerirlo poco a poco.
Miren que eh, aquí me dice Carolina que me encantó la clase, profesor, maravillosa, muchas gracias. Gracias a ti, Carolina. Digo que este es uno de mis temas favoritos, el tema de la conquista, pero ¿saben qué yo considero odioso? Cuando la gente comienza a hablar de la conquista, entonces dice, 1500 tal fundaron tal, 1500 tal fundaron tal, 1500 tal mataron al cacique tal. Pero es ahí, ¿dónde está y qué pasaba, y qué estaba pensando la gente, y cómo se estaba moviendo el reino? Me parece inútil. Entonces, por eso quedamos poco a poco, y en la próxima sesión sí debemos acabar con la conquista, aunque no me gustaría tampoco, me gustaría hacer como por lo menos 3 sesiones de la conquista, pero ya estaba fijada solamente una sesión y voy a explayarla otra sesión. Muy bien. Ángel, lo escucho. César, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La clase excelente. Quería hacerte un comentario y una pregunta. Bueno, he leído en un libro de historia, si no mal recuerdo, creo que es el de Rafael Arraiz Luca, que hay historiadores Carolina, que a ella también encanta nuestro periodo hispano, a mí también. Yo diría que nuestro periodo hispano, porque yo creo que seguimos siendo hispanos. Yo creo esto profundamente. Pero sí, ya, Ángel está hablando, creo que no lo estoy escuchando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Ángel, prueba ahora a ver si te escucho. ¿Aló? ¿Me Ahora sí escuchas? te escucho, ahora sí te escucho. Sí, yo leí en un libro, creo que fue de Rafael Arraiz Luca, que él menciona que hay historiadores que dicen que no fue Américo Vespucci quien le colocó el nombre a Venezuela, que de hecho Américo Vespucci estaba viajando hacia el sur en una expedición y quien se lo colocó fue un cartógrafo que viajaba con ellos, que era Juan de la Cosa, que fue el que hizo en teoría el primer mapa oficial de América del Sur. Entonces, ¿qué tan desierto hay en eso? Hay teorías, ¿no? La clásica es esta de Américo Vespucio, sí, quien dice que fue Juan de la Cosa que lo hizo. Yo te diría que fue Américo Vespucio. Lo que yo creo que conforme a la teoría más clásica, esto lo dicen hombres como Sucre Reyes, como Parra Pérez, que se habla siempre de Américo Vespucio, ¿no? Pero bueno, todo un tema, o sea, a veces es un poco complicado decir quién fue que lo hizo. Pero bueno, sí, eso lo dice Rey Luca, pues, punto de raíz. Ok, lo otro que te quería preguntar, Carlos I o Carlos V de Sacro Imperio Romano Germánico, él era básicamente católico, ¿no? Pero había muchos príncipes alemanes que eran protestantes. Más o menos, ¿tienes conocimiento en qué proporción se dividía la cristiandad, el catolicismo y en qué proporción los protestantes en esa época en el Sacro Imperio Romano Germánico? No, pero es que recuerda que el protestantismo es nuevo. O sea, Sí. cuando Carlos llega a ser emperador, no existen los protestantes. Eso no está pasando. Eso es una molestia que surge dentro del seno de algunos prelados alemanes gracias al abuso de las indulgencias que estaba pidiendo el Papa. Sinceramente, es un abuso, tú estás pidiendo las indulgencias. Entonces, lo que pasa es que cuando Martín Lutero se levanta y pega las famosas tesis en la iglesia, es apoyado por varios príncipes electores, y no son pocos. No podría decir ahora exactamente cuántos eran, pero no son pocos los que lo apoyan, y más allá por los escrúpulos jurídicos, o por los escrúpulos jurídicos eclesiásticos, también lo hacen porque quitarle poder a la iglesia en ese sector para poder tener entonces el poder eclesiástico también en su mano era algo muy importante, ¿no? Entonces, claro, tenemos en esta época de Carlos I, le perdona de hecho la vida a Martín Lutero, porque ha prometido que va a ser así. Se reúne con Martín Lutero y Martín Lutero le expone sus tesis. Carlos sigue recalcitrantemente católico, pero Carlos va a intentar por todos los medios que el que tenemos no se separe, pero no lo logra. Sí, es verdad. Si mal no recuerdo, creo que Martín Lutero colgó sus reformas en la iglesia en 1517 y Carlos I llegó en 1516, ¿no?
un año después que llegara Carlos I. Perfecto. Eso era todo. Muchas gracias, César. Saludos, Ángel. Santiago, te escucho. Muy buenas, profesor. Primero que todo, excelentísima clase, muy interesante, muy informativa. Y tengo una nota por acá en cuanto a la mala administración de los Belser, en la que Rodrigo de Bastidas le escribe supongo que eso lo veremos en la próxima clase, pero me gustaría de todas maneras contarlo acá. Rodrigo de Bastidas le escribe al rey en noviembre de 1537 y escribe: llegué a la dicha ciudad de Coro y Puerto a 24 de noviembre, y saliéronme a recibir como a su prelado a los primeros bohíos hasta 30 hombres y poco más o menos, y algunas mujeres, pocos de ellos con capas, porque los más venían tan desnudos que en verlos recibí gran lástima, que casi fue parte de mi enfermedad ver su gran pobreza. Y así fuimos a nuestra iglesia, y en ella hallé tanta pobreza y desbarato como los feligreses. Todo olía y parecía soberana pobreza. No sé con qué palabras lo pueda significar a vuestra majestad, porque ellos con verdad que no sé dónde se puede hallar ni ver tan gran pobreza. Y bueno, y sigue. Entonces yo creo que eso es una buena forma de mostrar lo mala que era la administración de los Belser, y una forma de contrarrestar a los que dicen que, ay, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses o los alemanes o los holandeses, seríamos todos rubios. No, la verdad que yo te comentaba que yo lo leo un poco en clase, lo que decía Bastidas, pero yo me refería solamente al aspecto económico que él había determinado en todo el informe que es sobre los jueces, que de hecho también no están rindiendo cuentas como debe ser, ¿no? Pero sí, pues, en la sesión que viene que hablemos uno a uno de los jueces y veamos las cosas que hicieron, yo creo que va a terminar un poco más por el suelo de eso de ojalá no hubiesen conquistado los alemanes, que bueno. Y profesor, también me gustaría hacer una pregunta que es una confusión que llevo mucho tiempo con ella. Y es, ¿cuál fue la primera ciudad fundada en Sudamérica de carácter permanente? Porque aún yo no sé si fue Santa Marta, si fue Coro, tengo todavía una confusión con Cumaná. ¿Qué me puede decir usted? De carácter permanente, ¿tú te refieres a el continente? ¿Tú te refieres a tierra firme? Sí, tierra firme americana, sin contar. Pero Coro fundada en 1521 o 27, no lo recuerdo. Pero he leído por ahí que Santa Marta en Colombia fue fundada en 1525, lo que no sé, eso no sé si es verdad. Sí, claro, Santa Marta fue fundada en 1525, pero creo que Santa Marta también tiene una cantidad de acontecimientos en torno a ella que complican un poco señalar que en efecto es una fundación permanente. Eso es un poco difícil. Pero Coro es una ciudad que por su parte tiene un buen impulso desde el inicio, lleva la venia de las tribus indígenas y por tanto entonces podemos estar hablando claramente de que Coro es muy estable desde el comienzo. Cumaná, como te he señalado, el problema que tiene es que tiene una gran cantidad de tribus alrededor, y primero no es más que un poblamiento fundamentalmente de la gente que viene de buscar perlas, ¿no? Esta Cumaná se la ve bastante complicada para poder llegar a tener una estabilidad clara. Entonces yo no soy especialista en el caso de Santa Marta. Sé que hay algunos conflictos en torno a su establecimiento, a su estabilidad en los primeros años. Pero Coro parece siempre bastante estable. Muchas gracias, profesor. Dale, saludos. Vamos ahora con Gustavo Rivas. ¿Cómo estás, César? Saludos. Pues lo que yo quería hablar es que siempre se habla del mestizaje y la mezcla cultural entre lo indígena y lo español en América. Pero
o sea, me parece curioso que no se hable tanto de cómo esto también influyó en la península, cómo esa cultura mezclada pudo también llegar a la península. ¿Qué, qué opinión tienes al respecto? No entiendo la pregunta. O sea, que siempre se habla que en América hubo la mezcla cultural entre los distintos grupos indígenas y el carácter hispano, y que eso creó una identidad en Hispanoamérica. Pero yo siempre he pensado que esa cultura también influyó en la península y en Europa, y pienso que de eso no se habla tanto, No, ese, claro que sí, claro ese que sí. mestizaje completo. No, pero claro que sí. Yo creo que hay casos muy particulares y muy importantes, como el caso por lo menos del Inca Garcilaso, que tiene una gran influencia, ¿no? Igual, el caso de algunos descendientes, creo que es de Moctezuma ahora mismo, que también van a recaer allá. De hecho, si ahora mismo no recuerdo mal, creo que fue, eh, Dios, este literato español que mataron en la guerra civil, Dios, el que escribió la Casa de Bernarda Alba, García Lorca. García Lorca es que te decía que tú no podías decir que conocías a España si no conocías a América. Y en general, todos, claro, García Lorca del siglo XX, pero todos los autores del siglo de oro español eh, tienen un gran contacto con América, con la existencia de América, con ese posible que es América. Es claro que América, sus creencias, sus costumbres, incluso la papa y otros cultivos van a tener mucha incidencia dentro de España. España va a cambiar también. Solamente que, bueno, probablemente no lo de eso porque eh, estarán muy concentrados hablando acerca de la longevidad de España, quien es considerada la nación más vetusta de Europa. Pero sí hay, claro que hay un contacto importante. Bueno, no solo eso, incluso Urlar Pietri habla de cómo el contacto con América cambió al resto de Europa. La hizo mirar a nuevos horizontes, la hizo cambiar toda la cultura, no, o sea, no solo la española, sino la europea en general. Abrió nuevas fronteras en el pensamiento, también el contacto con América. Sí, claro, claro. Es que incluso ciertas mañas, por lo menos el chocolate, que era un afrodisíaco que tomaban los indígenas, era afrodisíaco. Pasó a ser la bebida oficial de la corte en España. Entonces, te digo, hay pues cantidad de cambios y cosas, ¿no? La propia existencia de América como lo posible va a llevar a grandes planteamientos en la época. De hecho, hay quien dice que cuando Tomás Moro escribe utopía, tenemos que utopía es una palabra compuesta que viene de la negación en griego que es u y de el lugar en latín que es topos, ¿no? Es un lugar que no existe. Se habla de que él se centró en la creencia, la expectativa de lo que podrían ser estos nuevos territorios que estaban descubriendo. Y claro, toda Europa se transfigura y se vuelca hacia América. Y es este contacto, ¿no? Lo que va a transformar en gran medida al hombre español en dos hombres, ¿no? O sea, al hombre que emprende, al hombre que va a hacer la América, y este es el caso por lo menos sobre todo de los segundones. Los segundones por lo general venían a América a intentar prosperar, y el caso de los que se van a quedar en Europa consolidando todas las bases de las distintas entidades políticos territoriales del momento. Entonces sí, sí tienes razón. Hay una gran influencia americana en Europa, y yo creo que los historiadores, literatos más brillantes, ¿no? Lo logran observar y muchas veces lo dejan en claro en sus obras. Felicitaciones por la clase. Feliz noche. Saludos, Gustavo. Bueno, queridos amigos, entonces, si no tengo otra pregunta por aquí. Porque me dice Carolina
Exacto, es una muestra de lo que hubiese pasado aquí si la conquista siempre hubiese estado en manos de los alemanes. Sí, lo más probable es que si los alemanes hubiesen conquistado plenamente desde el inicio América, habrían aniquilado a todos, ¿no? Es un planteamiento un poco complicado, pero es así como se comportaba la gente en la época. No estoy haciendo una aseveración contrafactual, porque es que era lo que hacían, ¿no? Si aquí con todas las regulaciones de Castilla, bueno, en general de España, se comportaron de esa manera, imagínense ustedes sin ninguna clase de freno o coto, nada más habría que observar un poco lo que hicieron los anglosajones en su momento. Claro, anglosajones y alemanes son dos cosas distintas, pero no tenían algo en común, que no tenían las regulaciones de la Iglesia Católica sobre el trato a los naturales, ¿no? Entonces, ya vemos por dónde se fueron. Muy bien, que tengan feliz noche, queridos amigos. Nos vemos el próximo.